Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas y domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53 Inet América Televisión en Ancud. Bien, esta tarde junto a mi querido amigo Jorge Carrasco, vamos a iniciar un interesante diálogo con nuestra invitada. Me refiero a Cristina Carrasco Bengoa. Ella es de profesión ingeniero de ejecución en química, también ha hecho clases de matemáticas, ha ejercido la docencia y también es economista, doctora en economía de la Universidad de Barcelona. Bienvenida, estimada Cristina, a nuestro programa. Muchas gracias. Vamos a conversar de varios temas que el diálogo lo va a iniciar mi querido amigo Jorge. Muchas gracias, querido amigo Boris. Te pregunto inmediatamente, Cristina, ¿cómo te sientes hoy día acá en Ancud? Primer saludo de bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, por estar aquí. Yo me siento muy bien aquí en Ancud, vaya, espero que sea mi último lugar de residencia de mi vida, ¿no? Yeah. Aunque ya la vida nunca sabe a lo que te va a llevar, ¿no? Pero estoy muy contenta de vivir aquí. Yo básicamente soy urbana, siempre, ¿no? Pero estaba un poco cansada, viví muchos años en Barcelona y estaba un poco cansada ya del primer mundo, llamémosle así, de las ciudades grandes, lo que pasa es que trabajaba allá y no tenía otra opción, ¿no? Y entonces, en tanto razones familiares como por preferencia, cuando ya volví a Chile, me vine a Ancud y vivo en Cabecevaca, o sea, me vine a una zona rural, ¿no? Y estoy contenta, de verdad, el cambio de vida es como tranquilizador. Qué bueno. Cristina Carrasco. Sí. No somos parientes, por si acaso. Coincidencia de apellido. Así es. Vamos a hablar de un tema muy importante hoy día, muy profundo y también de alguna manera doloroso, que son los derechos humanos. Y estos derechos humanos, cuando han sido violentados, vulnerados, lo que pasó acá en Chile durante el golpe militar, ¿cierto?, encabezado por Pinochet, y con testimonios de coterráneos nuestros, chilotes. En este libro, Las voces del silencio. Yo creo que es muy importante, pero quisiéramos ir contextualizando un poquitito más. Recién nos estabas contando que estuviste en España. A lo mejor nos podrías ir comentando, quizás breve, lo que pasó en esa primera instancia en Chile para el golpe militar, donde tú fuiste detenida y también fuiste al exilio, para que después conversemos sobre el retorno a Chile. Uh-huh. Bueno, claro, como todos los que estábamos en ese momento en la Unidad Popular y que continuamos vivos, éramos muy jóvenes, ¿no? Y yo creo que fue muy ilusionante para toda la gente que participamos de cualquier edad en la ilusión esta de poder tener un gobierno diferente, ¿no? Y bueno, yo participé mucho en todo lo que fue la Unidad Popular y después, bueno, el drama, el dolor y el terror del golpe de Estado, ¿no? Y de todo lo que vino posteriormente. Yo vivía en Concepción, me había ido a trabajar a Concepción y bueno, ahí estuve detenida varios meses en distintos lugares y entonces una vez que salí ya... Bueno, me fui, me decían ándate porque aquí no te van a dejar de momento tranquila, ¿no? Y yo creo que como todos y todas pensé, bueno, me voy por un año y vuelvo, porque nunca pensamos, yo creo que éramos muy ingenuos, no nos lo creíamos, ¿no? Sabíamos que iba a venir un golpe, ¿no? Ya lo sabíamos, yo creo que en general se sabía, ¿no? Unas semanas antes, o lo sabíamos desde marzo del 73, ¿no? Cuando con todo el desabastecimiento y todos los problemas que había, pues hubo las elecciones, las últimas elecciones que hubo en ese momento de diputados y senadores, que la derecha pensaba y Estados Unidos pensaba que si la idea era sacar mayoría y, digamos, sacar al presidente con los 2/3 de la Cámara, ¿no? Que era una fórmula constitucional.
Y para sorpresa de la gran mayoría, pues la izquierda, en vez de bajar la votación, subió. Es decir, Allende había salido con un 33% de los votos y en ese momento la izquierda sacó, no recuerdo bien si era el 45 o 46, un porcentaje mucho más alto, con toda la problemática que habían creado. Con lo cual ahí ya pensamos, ya solo les queda, porque habían hecho la huelga de camiones, o sea, claro, fórmulas, y ya ninguna les había resultado, y por tanto sabíamos que venía. Pero la ingenuidad fue pensar que, bueno, era un golpe, y bueno, la ingenuidad de Frei, ¿no?, que le iban a entregar el gobierno después a él. Pero pensamos, bueno, pondrán un poco de tranquilidad o esto, y después ya. Pero nunca nos imaginamos que lo que iba a ser, ¿no?, esa dictadura, el terror que iba a crear, los muertos, desaparecidos, etc. Y bueno, y ahí estuve entonces viviendo muchos años en Barcelona. Y ahí estudié economía y entonces ahí hice, bueno, una combinación que me gustó mucho, que fue dedicarme, ahí aprendí lo que era, no en la universidad, ¿no?, en el movimiento feminista fui aprendiendo lo que era la economía feminista, que éramos en ese momento 4 y empezamos a trabajar mucho. Y entonces yo militaba en el movimiento feminista muy activamente. ¿Eso es qué año, Patricia? Patricia Cristina. Cristina, perdón. Del 75, más o menos. Bueno, el 75 yo empezaba a militar en el movimiento feminista en España, que era bastante fuerte ya, ¿no? El 75 murió Franco, a finales, y entonces el 76 fue como un renacimiento en España después de 40 años de dictadura. Y el 77 fue un apogeo del movimiento feminista, ¿no? Y esto continuó. Y entonces ahí yo me incorporé. Y a la universidad y empecé a hacer la carrera, pues el año debe haber sido el 79, por ahí. Y fue una época, bueno, complicada en cuanto a tiempo, ¿no? Porque yo tenía un hijo muy pequeñito, estaba estudiando, tenía que trabajar, o sea, estas combinaciones múltiples que tienes que hacer. Y ahí ya me incorporé en lo que empezamos a crear como economía feminista, ¿no? Y hoy estoy muy contenta porque está por todas partes, en las universidades, en casi todas las universidades hay alguna asignatura, ¿no?, que tiene que ver o con sociología o con economía, y bueno, y se ha dispersado por todas partes, se ha extendido el pensamiento. Y eso, bueno, pues me da la sensación que ya me puedo jubilar, ¿no? O sea, con tranquilidad. Sí, esta sensación que dices, bueno, no fue en vano, ¿no? Todo el trabajo que hicimos, nunca sola, ¿no? Porque yo siempre he trabajado en equipos, en grupos, ¿no? Y además creo que esa combinación de estar en la academia y estar en el movimiento es magnífica, ¿no? Porque yo creo que las buenas ideas siempre surgen de los movimientos. Teoría y práctica tenías. Claro, y las ideas, o sea, cuando discutíamos, porque claro, el feminismo es teoría y práctica política, ¿no? Claro. Entonces, cuando discutíamos y participábamos en grupos de debate, pues ahí surgían buenas ideas. Yo creo que en los movimientos no tienes, digamos, ninguna restricción de pensamiento. En la academia siempre tienes, ¿no? En las universidades a lo mejor un poco menos, pero en las instituciones siempre tienes que hablar por la institución, ¿no? En la academia tú hablas por ti, no hablas a nombre de la universidad, pero sí que cuando das clase hay unos programas, ¿no? Es decir, tienes muchas más restricciones. Entonces, combinar ese pensamiento libre que llega del movimiento y yo que estoy en la academia, que es creo que es el único trabajo que te pagan para que leas, ¿no? Porque, claro, se supone que tienes que tener un tiempo de preparar clases, de investigar, y eso significa mucha lectura. Bueno, y te están pagando, ¿no? Entonces yo creo que es el único trabajo. Entonces, claro, yo podía tener más tiempo de leer, de sistematizar esas ideas, y entonces iba bien, bueno, para mí por supuesto, pero después para el movimiento también, ¿no? Claro. Y para la academia también, porque todas esas ideas también en parte venían del movimiento, ¿no? Y al final, bueno, yo trabajaba ahí con un equipo y nos permitieron, presionamos con investigaciones y al final nos permitieron asignaturas, ¿no? Por ejemplo, teníamos una que era Mujeres y Economía, ¿no? Optativas, pero ya estaban, ¿no? Cristina, ¿perdiste alguna vez la esperanza de volver a Chile? No, yo siempre quería volver. Lo que pasa es que, bueno,
por razones familiares ya no vine, pero los últimos años ya venía mucho a América Latina. Bueno, siempre vine, pero los últimos años bastante más, ¿no? Yo trabajaba con redes aquí de economía de América Latina, redes de mujeres transformando la economía se llama, y bueno, tengo amigas en Brasil, amigas en Buenos Aires, amigas en Ecuador, que con ellas siempre estuvimos trabajando en redes, ¿no? Ellas a veces venían a Barcelona, bueno, y a Chile también, por supuesto, ¿no? Pero también en otros países, ¿no? Perfecto. Cristina, a ver, tú nos estabas conversando. En realidad vamos a hablar mucho sobre el libro, ¿cierto? Las voces del silencio. Pero igual quisiera que nos comentaras por dónde va esta línea del libre pensamiento que dijiste tú, de esta economía feminista, para entenderla un poquito más. Bueno, a ver, economía feminista, a veces la gente piensa que es economía para las mujeres, eso no es así. Se puede entender así también. Sí, pero no es eso, ¿no? Porque el feminismo, claro, es que yo creo que hay como una confusión desde el inicio, que dicen el feminismo es lo contrario del machismo, y eso no es verdad, ¿no? Nosotros cuando hablamos de macho, hablamos de macho y hembra, o sea, sería el embrismo. Claro, el que quiere imponer sus valores, ¿no? Nosotros no queremos imponer unos valores de las mujeres, sino sencillamente decir que los valores de los hombres, que son los de en esta sociedad, no hablo de cualquier sociedad, en esta sociedad, bueno, en todas las que hoy existen, ¿no? Que son valores muy patriarcales, que surgen en algún momento, y aquí hay mucha discusión de cuándo y cómo surgen, son valores que no están relacionados con el cuidado directo de la vida, que es lo fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestras sociedades capitalistas tenemos pues mucha competencia, mucha violencia, ¿no? Y no son valores que a las mujeres nos interesen porque hemos estado siempre mucho más cercanas a la vida, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos es que los valores, los principios que tenemos como mujeres feministas es crear un mundo distinto para mujeres y para hombres. O sea, un mundo más igualitario, un mundo más equitativo, un mundo más pacífico. O sea, y tenemos una serie de ideas elaboradas de otro tipo de mundo. Y no es un mundo teórico, sino que comenzamos desde la economía feminista, comenzamos haciendo una fuerte crítica a la economía oficial, ¿no? Y eso lo tenemos escrito en muchas partes, ¿no? O sea que hay algunas ideas ahí fundamentales de cómo criticamos la economía oficial. Y claro, estuvimos varios años criticando la metodología, criticando sus estadísticas, y una vez que criticamos, digo, bueno, ahora tenemos que elaborar alguna propuesta, ¿no? Así es, pues. Y entonces empezamos a elaborar nuestras propuestas. Y claro, son propuestas que no son cerradas, o sea, son todas están en continuo debate, ¿no? Porque, bueno, por los países, por la gente, porque hablamos de lo que Sousa Santos llamó la ecología de saberes, ¿no? Que es el diálogo de saberes con culturas distintas, por ejemplo, aquí con todos los pueblos originarios, ¿no? O sea, también son patriarcales, pero seguramente de otra manera, ¿no? Y entonces las mujeres de ahí, cómo ven su propio patriarcado, qué elementos podemos tener en común, cuáles podemos debatir. Bueno, pues entonces hay muchísimos aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, el diálogo con los ecologistas es fundamental, estamos siempre muy cercanos, ¿no? Ya. Bien. Ahí estaba pensando que tú llegaste al lugar exacto en Chiloé, porque aquí los hombres sí que son machistas. ¿Por qué qué? Aquí los hombres son muy machistas. Sí, bueno, yo creo que en todas partes. Es posible que en las grandes ciudades... Yo lo digo con ciudades... conocimiento de causa porque yo vengo de fuera, vengo de Santiago. Y Santiago es diferente la forma que se interrelaciona hombre y mujer en el concepto de familia, pareja, lo que sea. Acá se da mucho. ¿Tú crees que es porque es Chiloé o porque hay mucha zona rural? Porque hay mucha zona rural. Y es curioso esto, porque, por ejemplo, yo leyendo y conversando... Cristina, pero ¿tú cómo lo has sentido, por ejemplo, en Piyuco, en Cabeza de Vaca? Bueno, a ver, también es verdad que, a ver, yo los amigos que tengo de mi barrio de Cabeza de Vaca son también extranjeros, digamos, a Chiloé, ¿no? Claro. Que han llegado ahí, ¿no?
y que están viviendo por ahí, ¿no? Y que los he conocido por otro lado. Y después, claro, tengo buena relación con los vecinos campesinos de Cabeza de Vaca, pero claro, ya no entro en temas así, no somos amigos, ¿no? Claro. Como para entrar a debatir. Claro, porque es difícil, lo que dice Boris, es difícil generalizar igual, Boris, porque... No, o sea, sí. yo no sé si tú te sientes machista, sí o no. No, sí, yo no estoy diciendo que Porque- yo me siento machista, claro, sino porque que lo tú- que observo. es lo que Claro, observas, ya, claro. correcto. Sí, sí. No, Así y es. seguro que somos todos machistas, ¿eh? Las mujeres en general. A ver, una ideología, cualquiera que sea, el patriarcado, el capitalismo, el que sea, desde que naces te imbuye, ¿no? Para que tú creas, o sea, el papel de una ideología es hacerte creer que vives en el mejor de los mundos posibles. Y por tanto, ¿para qué lo vas a cambiar, no? Y por tanto, tragamos todo eso. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, a veces le decía cosas y decía, estoy hablando cosas que no me creo, o sea, cosas que hubiera dicho, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que ahí las mujeres, el tema es que estas cosas las vas haciendo conscientes. Y cuando haces consciente algo que te han introducido sin darte cuenta, entonces puedes cambiarla. Pero si no, vas repitiendo actitudes, culturas, y no eres consciente de ello. Entonces, por eso que insistimos mucho que son importantes los grupos de mujeres, sean feministas, no sean feministas, pero que las mujeres hablemos entre nosotras, nos contemos, porque ahí vamos aprendiendo entre todas, ¿no? Y ahí es cuando puedes, por decirlo de alguna manera, ir contra el patriarcado. Es muy difícil ir sola contra el patriarcado, ¿no? Pero en los grupos de mujeres, que son los que van cundiendo ahora cada vez más, ¿no? Claro. En los lugares de estudio, en todas partes van cundiendo los grupos de mujeres, porque es cuando las mujeres nos encontramos a gusto, ¿no? Hablando con otras mujeres, ¿no? Que no sufrimos burlas, que nos reconocen, que nos dan autoridad, que somos valoradas, ¿no? En un mundo masculino, hasta ahora las mujeres no éramos valoradas. El trabajo que hacíamos no tiene valor y sigue sin tener valor, ¿no? O sea, cuando te dicen, no, mi mamá no trabaja, esto se sigue usando. Y tu mamá a lo mejor está 10 horas trabajando en casa, ¿no? Entonces, este trabajo que cuida la vida desde casa sigue sin tener valor. Exacto. ¿No? O sea que a veces, por ejemplo, algún gran ejecutivo me dice, no, yo le doy mucho valor al trabajo que hace mujer en casa. Digo, ¿y tú cuánto crees que ella tendría que ganar? Bueno, no sé, ¿eh? Digo, si tiene tanto valor como el que haces tú, pues a lo mejor tendría que ganar 5 millones al mes, ¿no? Porque en esta sociedad el valor se traduce en plata, Claro. ¿no? Entonces tú, que lo traduces todo a precio, ¿cuánto valoras ese trabajo? No, porque aquí el patriarcado, sobre todo el patriarcado religioso, nos enseñó que las mujeres éramos las reinas de la casa, éramos maravillosas, éramos buenas madres, buenas esposas, y éramos estupendas, y lo hacíamos todo por amor. Y eso nos lo creímos, ¿no? Y lo hacíamos todo por amor, ¿no? Claro. Y así nadie valoró nunca ese trabajo. Así es, pues. Mira, qué buena reflexión. Sí. Cristina, entremos a conversar del libro Las voces del silencio, ¿cierto? Que está fresquito. Sí, Salió sí. Bueno. hace muy poco. Y te consulto inmediatamente por el título, Las voces del silencio, que encuentro un título muy bonito, pero que son dos conceptos que son como medios contrarios. ¿Qué más simboliza este título? Bueno, a ver, solo una pequeña observación Sí, claro. anterior. El libro estaba acabado, todo el proceso estaba terminado y lo íbamos a presentar el 20 de marzo del 2020 en el Teatro Municipal. Teníamos el acto preparadísimo y 5 días antes cerraron el teatro y nos encerraron a todos. Y desde entonces que estamos con el libro, y la gente me decía, ¿y por qué no lo das a conocer? Porque digo, no, porque me parece una falta de respeto a las personas entrevistadas. O sea, primero tengo que presentarlo frente a ellos y ella, porque hay una sola mujer, Claro. frente a ellos y ella, y después ya lo podemos divulgar, ¿no?
pero no puedo empezar a divulgarlo sin que ellos lo tengan y pueda hablarlo con ellos, ¿no? Y por eso lo hemos tenido así. Y ahora cuando lo presentamos, lo tuvimos que hacer en 2 días, la mitad de la gente el viernes y la mitad de la gente el sábado, porque no había ningún aforo suficiente en Ancud. El teatro, pero el teatro está en obra y hasta no sé cuántos meses más no va a estar. Y pensamos, hagámoslo igual en 2 días, porque si no, claro, no sabemos qué va a pasar de aquí a 5 meses, ¿no? Entonces, el título es, claro, puede ser contradictorio, pero es precisamente eso, o sea, el silencio que se ha mantenido de muchas cosas que pasaron en la dictadura, durante 30 años, eso casi no se ha hablado. Se hizo la Comisión Valech, la Comisión Rettig, o sea, han salido cosas, pero ha habido, por ejemplo, no sé, tengo conocidos, sobrinos, bueno, gente de 30, 40 años, ¿no?, que crecieron en ese momento, o más o menos eran niños, y claro, lo que ellos aprendieron es, no, eso ya no me importa, yo no me interesa la política, eso ya es tu vida, ¿no? Y dice, es que pasó ayer, ¿eh? O sea, ¿por qué un país, un pueblo no puede recuperar y mantener su historia, cuando es fundamental para no repetirla, si es nefasta, ¿no? Y entonces, esto ha pasado en muchas partes. Por ejemplo, en España, aún hoy no se pueden abrir las fosas comunes, donde se sabe que ahí enterraron a gente, ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, hay que recuperar la historia. Yo creo que la historia siempre cuenta para explicar el presente y, como dice ahí, proyectar el futuro, ¿no? Y por tanto la historia siempre cuenta y siempre hay que tenerla presente y hay que saber transmitirla a las nuevas generaciones. Entonces, claro, las voces son los que hablan a partir del silencio que han tenido que estar, ¿no? Esta es un poco la idea del título, ¿no? Del título. Qué bien. Otra de las cosas que me pasa a mí con el título del libro, que terminé de leerlo hoy en la mañana, es que las personas que fueron entrevistadas, que están involucradas en primera persona ahí, nunca recibieron un apoyo del Estado, nunca recibieron un espaldarazo en el sentido de recoger a cada una de las personas que estuvo presa, con torturas, con exilio, etc. Ha quedado este tema tan al libre albedrío que este tipo de material me parece interesantísimo que las personas lo puedan conocer. Porque tú estás aportando con algo que ayuda a la memoria. Inclusive debiera esto tratarse en los colegios también, que no se trata. De este tema no se habla, todavía sigue siendo tabú. Claro, a ver, tienes toda la razón, que los gobiernos posteriores quisieron acallarlo también, ¿no? Ya hemos aquí... más o menos, ahora vivamos en paz. Bueno, la dictadura continuó, ¿no? Porque estaban, bueno, ya sabemos la historia que pasó después. Pero, entonces, bueno, cada cosa mínima que se ha conseguido, por ejemplo, poder ser price, ¿no?, que tienes derecho a la salud pública, no sé cómo le llaman, esta especie de pensión que nos dan a todos los que estamos en la Comisión Valech, etcétera, ¿no? Y que son, podríamos decir, miserias, ¿no? Claro, hay gente que te dice, oye, mejor eso que nada. Por supuesto, siempre es algo mejor que nada, ¿no? Claro. Cualquier cosa es mejor que nada. Pero yo recuerdo que cuando pasó esto, yo estaba en Barcelona y me dio como rabia cobrarlo, ¿no? Porque pensaba, con esto nos tapan la boca, es una vergüenza, ¿no? Y entonces le escribí, bueno, sigo teniendo muchas amigas por aquí de aquella época, y le dije, oye, Eliana, ¿qué hago, no? Me dije, cóbralo porque al menos de unos cuantos años ya ese presupuesto ya está retirado, ¿no? Y si no, no sabemos lo que van a hacer con él. Tú cóbralo y después haz lo que quieras con esa plata, ¿no? Y claro, yo, como tenía que hacer una cuenta en Chile, pues bueno, pues lo recibí aquí y bueno, se usaba, ¿no? Y ya está. Pero eso es lo único que se ha conseguido y además, después de muchas batallas, ¿no? Y además han sido muchas humillaciones porque, bueno, hay los comités o asociaciones de expresos y
y llegas incluso en los gobiernos que se supone más de izquierda, llegaban a La Moneda, no los atendían, o hacen reuniones y te prometen 50 cosas y después no hay nada. O sea, es una humillación constante, ¿no? Y yo siempre creo que están esperando que nos muramos los que quedamos, pues si ya, claro, los que eran más jóvenes que eran estudiantes, como algunos que salen ahí, que tenían 18 años, pues hoy que tienen 65, 68, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues ya llegará un momento que ya habremos desaparecido y dejaremos de molestar, ¿no? Entonces es importante también recuperar la historia. Sí. Y respecto a lo último que dijiste, ahora estamos como Price, bueno, los compañeros Price, yo les colaboro, yo soy Price, pero les colaboro a veces porque ellos están, yo estoy más metida en la fundación. Ellos hacen bastantes proyectos y entonces ahora había un proyecto educativo de poder incorporar e introducir los derechos humanos en los liceos, ¿no? Yeah. Y queremos empezar con alguna experiencia piloto, hablando con profesores de historia, porque en el fondo son ellos los que saben quiénes son sus alumnos, cuáles son los currículums, y nosotros poder colaborar, porque la idea de hacer el libro y el vídeo también es darlo a conocer sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Que ahora, una vez hecho y presentado, ahora empieza el trabajo de poder darlo a conocer, ¿no? A la gente, sobre todo a la gente joven, ¿no? Es muy importante el trabajo que están haciendo sí. Ustedes, vital, ¿ya? Porque si bien hay otras organizaciones que también se preocupan de mantener la memoria viva, en nuestro país, estoy hablando puntualmente, no se ha hecho ese trabajo desde el Estado, como fue en Argentina, donde un presidente, no me quiero carrilear quién fue para no cometer un error, y junto a un comandante en jefe pidieron perdón. En Chile no se ha hecho eso. No, nunca. Entonces... Y allá, bueno, aquí el juez Guzmán fue el que, no que ya han pedido perdón, el juez Guzmán fue el que más logró, ¿no? Esclarecer muchos casos, ¿no? Claro. Y bueno, y mandar gente a la cárcel, ¿no? Pero aquí se ha hecho, bueno, de que yo conozco, aparte de las comisiones oficiales, está lo del libro de Domingo Cañas, de Santiago, que también fue casa de tortura y también sí. Están recogidos. Pero ahí trabajaron también, es mucho más completo que esto, pero es que trabajaron con muchas subvenciones, entonces pudieron recoger material en las bibliotecas. Claro, nosotros hemos trabajado sin nada, ¿no? O sea, solo con trabajos voluntarios, ¿no? Y bueno, y entonces, bueno, pues hacemos lo que podemos, o sea, que no queremos trabajar con subvenciones públicas. Correcto. Después te manipulan los resultados, no manipulan los resultados, sino que utilizan como quieren, o te ponen límites, o no. Claro. Queremos ser bastante más libres y más independientes en ese sentido. Sí. Y la escuela totalmente autónoma también, la escuela de Curaco, ¿no? Entonces, por eso que es más difícil, ¿no? Correcto. El trabajo. Bueno, estimada Cristina, estimado Jorge, vamos a ir a un breve corte en nuestro programa de mediodía a medianoche y vamos a continuar este diálogo interesantísimo para que nuestra teleaudiencia tenga diálogo al interior de su hogar. Vamos y volvemos. Hola, soy Javier Cabello Stone, médico veterinario y chilote, presidente y fundador de Chiloé Silvestre, el Centro de Conservación de la Biodiversidad. Chiloé Silvestre es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2009 para contribuir a la conservación de la biodiversidad de Chiloé y del país completo. Chiloé Silvestre está ubicado en el sector de Nalvajo de la comuna de Ancud, en lo que es la Reserva Marina de Puyinque, una de las 2 reservas marinas que existen en la región de los lagos. Tenemos 3 objetivos principales o líneas de acción. Estas son la educación ambiental, para lo cual tenemos un centro de educación, o estamos formando un centro de educación en el mismo sector donde trabajamos, en Puyinque, con el objetivo de que la gente nos pueda visitar y nosotros poder enseñarle acerca de los problemas de conservación que tienen las especies de fauna silvestre.
Otro de los objetivos es la rehabilitación de fauna silvestre. Tenemos un centro de rehabilitación, el único en la isla de Chiloé, donde recibimos animales desde Quellón hasta Ancud, las 10 comunas que pertenecen a la provincia de Chiloé. Aquí recibimos pudúes, lobos marinos, zorro chilote, pingüinos y todo tipo de aves que la gente normalmente encuentra accidentada o dañada por causas antrópicas. Y finalmente la investigación. Hemos trabajado desde el año 2009 principalmente en aspectos ecológicos, genéticos y enfermedades, tanto en el zorro chilote como en el pudú. Cada vez son más las especies que se ven afectadas por la acción humana. Y nosotros somos los encargados de recibir a toda la fauna de la isla de Chiloé. Es por eso que hacemos un llamado a todas las municipalidades para que nos apoyen. Ancud, Curaco de Vélez, Achao, Quellón, Dalcahue, Puqueldón, Castro, Kemchi. Keilen, Chonchi. Juntos podemos hacer el cambio. Ayúdennos a proteger la fauna silvestre de Chiloé. ¡Súmense! De vuelta en nuestro programa de mediodía a medianoche, estimados televidentes, vamos a continuar este interesante diálogo con Cristina. Estimado Jorge, inicia el diálogo. Gracias, Boris. Yo quisiera repetir una pregunta de Boris respecto a la parte educativa de lo que puede significar este libro. Porque con toda esta investigación, ustedes igualmente hacen referencia, ¿cierto?, a los derechos humanos, pero también acá hay una defensa de la vida. Entonces, nos comentabas que también los testimonios, los relatos de estos, ¿cómo se dice?, coterráneos nuestros, ancuitanos, muchos, pueden ser utilizados también en la enseñanza media. La consulta si también puede llegar o han habido conversaciones para que pudiesen ser utilizados también en la escuela básica. Mira, no lo sé, yo esto no conozco, yo siempre di clase a personas mayores, ¿no? Ya. Entonces, no sé cómo habría que introducir estos temas, porque claro, derechos humanos se puede introducir en cualquier nivel, ¿no? Pero los derechos humanos es una cosa muy amplia, ¿no? Aquí estamos una parte de los derechos humanos que es la violencia del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo introducir esto? ¿A qué edades? Tendría que consultarlo con el profesorado que está dando clase. Porque, por ejemplo, una criatura de 7 o 8 años, contarle relatos así tan crudos, igual no es conveniente contárselos de esa manera. Y a lo mejor hay una parte, una metodología especial para hacerles llegar estas cosas, ¿no? Entonces, eso, yo sé que si hablo con adolescentes o con gente que tiene 17, 18, es otra cosa. Claro. Pero con niños de básica o niñas de básica, tendría que hablarlo primero habría que consultarlo con equipos de profesores de ellos, ¿no? Que son los que saben, ¿no? La pedagogía a esa edad para mí es muy compleja, no la conozco. Sería interesante. Sí. Jorge. Otro temita que estaba quedando como en el tapete, Cristina, tiene que ver con, hiciste mención de la Fundación Curaco de Vélez, ¿cierto? Y hay una escuela también Curaco de Vélez, sí, para conocerla un poquitito más, saber a lo mejor cuál es lo que comentábamos hace poquito rato, cuál es su objetivo primordial o en general. Mira, la fundación puedo contarte el germen, la semilla original, que es interesante. Esto durante el año, creo que fue 87-88, hubo un grupo, creo que eran 3 compañeros de Santiago, o sea, en dictadura, crearon una escuela para dirigentes campesinos de todo el país o hijos de dirigentes campesinos. Y esto se realizó en Paine. Creo, sin que no me equivoque, que eran 2 años. Entonces vivían allá, ¿no? Y fue una escuela que al menos, creo que la primera, porque lo repitieron no sé si 3 o 4 veces, pero las primeras 2 generaciones tienen un recuerdo maravilloso de lo que aprendieron, de la vida, de todo. Entonces, una compañera, la Janet Cárdenas, que es de Curaco, ella, cuando cuenta su historia es muy bonita,
y de como una familia muy grande, pues que originalmente pues vivió una niñez muy pobre, pero dice que su padre era estupendo y nunca lo sintieron mal ellos, para todo era un juego, ¿no? Entonces se los hizo vivir bien. Bueno, la cosa es que ella relata cómo ella pensaba que, bueno, que esta angustia de la gente cuando los humillaban durante la dictadura, etcétera, ¿no? Entonces ella siempre tenía una idea de hacer algo diferente. Y después tuvieron un poco mejor las condiciones económicas y entonces ella llamó a otras 4 compañeras que seguían siendo amigas, que habían sido compañeras en el año 87 en esa escuela, y entre las 5 crearon la fundación, ¿no? Entonces, esa fundación tiene esta escuela que se llama Escuela Superior Campesina, y otra semejante que está, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, que está cerca de Curicó, porque 2 de estas personas de la fundación son de allá. Bueno, la fundación entonces son estas 5 personas, una fundación sin ánimo de lucro, donde sus objetivos fundamentales son educar de otra manera, y bueno, educar de otra manera pues es muy amplio, ¿no? Pero siempre de una forma alternativa, crítica, y vivir, sabemos en qué sociedad vivimos, y también algún recuperación de cultura, ¿no? Cultura sobre todo chilota, de los pueblos originarios, y bueno. Entonces esa escuela empezó justo cuando yo llegué a Ancud, que fue casualidad, pero yo ya la conocía porque cuando estaban terminando de construir pedían colaboración y bueno. Y entonces llegué ahí y bueno, y empezamos a trabajar en la escuela. Y entonces la escuela, o sea, la fundación tiene las escuelas y después algunas líneas de estudio, alguna línea cultural, fundamentalmente en Curaco, en Achao, y entonces a partir de ahí creamos este proyecto, y que fue raíz de una mesa redonda que hicimos en la escuela sobre derechos humanos, y participó gente del Memorial de Paine, y Mario Contreras, no sé si lo conocen, de Castro, que él también estuvo represaliado y conocía a toda la gente de Ancud. Y entonces él esa vez nos dijo que la historia de Chiloé no estaba recogida, la historia de la dictadura. Y dijo, ¿por qué no formamos una comisión de aquí de la escuela? Yo participaré y intentamos lo que podamos, ¿no? Y así lo hicimos. Entonces yo, como vivo en Ancud, me hice cargo de Ancud, algunos de Quinchao, otros de Castro, eso, van como un poco más atrasados, ¿no? Y bueno, y con contactos que yo tenía aquí, con gente que conocía, empezamos y así fue saliendo todo el proyecto. Que nosotros lo consideramos que era como una primera etapa, porque decíamos, claro, esta historia oral se va a perder. Y es muy distinta que un historiador haga una historia, aunque sea muy buena, pero que la gente te lo explique, ¿no? Que explique el dolor, que explique los sufrimientos, que explique los miedos, es muy diferente. Y así todo, aquí hay algunos que cuando, claro, después de la entrevista yo la pasaba, la corregíamos, ¿no? Y al final, cuando ya estaban de acuerdo, porque muchos querían incorporar algo, o sea, bueno, se cambiaba, y después al final, cuando ya estaban de acuerdo, me la firmaban, ¿no? Entonces, algunos me decían, Cristina, mira, todo eso que está ahí es lo que yo dije, y es lo que pasó, pero no puedo expresar los miedos que yo sentía o el terror que yo sentía, ¿no? Entonces, claro, es verdad, porque nosotros tenemos muchas formas de expresión. Por ejemplo, a veces estás contento y no hace falta que lo digas, te ríes de una manera que todo el mundo se da cuenta que estás contento. Y si tienes terror, pones una cara que todo el mundo se da cuenta que tienes miedo, ¿no? Es decir, tenemos el cuerpo, tenemos expresiones, tenemos muchas formas de expresar sentimientos. Así es. Entonces, claro, una cosa, yo, por ejemplo, podía percibirlo cuando me lo explicaban, pero al traducirlo a un lenguaje escrito, eso, a no ser que sea un escritor excelente que es capaz de ponerlo, pero nosotros no. Entonces, ellos me lo relataban, pero no queda recogido, ¿no? Y decían, no, eso es lo que yo te dije, pero no sé cómo decirlo. Los sentimientos, claro, eso es difícil que quede, ¿no? Bueno, entonces, pero pensamos que era muy importante esa historia oral, y que ya muchos compañeros de esa época han fallecido. Entonces, claro, una cosa, yo, por ejemplo, podía percibirlo cuando me lo explicaban, pero al traducirlo a un lenguaje escrito, eso, a no ser que sea un escritor excelente que es capaz de ponerlo, pero nosotros no. Entonces, ellos me lo relataban, pero no sé cómo decirlo. Los sentimientos, claro, eso es difícil que quede, ¿no? Bueno, entonces, pero pensamos que era muy importante esa historia oral, y que ya muchos compañeros de esa época han fallecido.
Y entonces, pues fíjate, en ese tiempo yo tenía 26, 27 años, ¿no? No, entre 24 y 27 fueron los años de la Unidad Popular. Ya. Ahora tengo 75, o sea que no me quedan muchos. Pues claro, la gente que tenía 35 o 40, pues están todos fallecidos ya. Entonces, claro, era importante recuperar eso antes de que se pudiera perder. Y ahora, bueno, ahora lo voy presentando, pero tenemos que hacer una reunión, lo que pasa es que estamos todavía muy liados con cosas, para ver ahora cómo seguimos, ¿no? O sea, una vez recogido esto y poder publicitarlo, discutirlo, debatirlo, presentarlo, bueno, viene alguna otra parte, o sea, cómo continuamos. Tú ¿no? dijiste, o escuché mal, de que podía ser una especie de video. Hay un video, hicimos un video. Ya. Sí, ¿sabes por qué? Porque, claro, cuando yo hice las entrevistas, tenía al final 23, que ya no encontrábamos más, y eran 22 hombres y una mujer. Claro. Y entonces busqué y nadie conocía. Había alguna otra, pero estaba fallecida, ¿no? Y entonces me leí todo el informe Valek. Y en el informe Valek sale la relación de los que ellos entrevistaron entre hombres y mujeres. Y la relación es la misma, 1 a 22, ¿no? Ya. Muchos más ellos, pero la relación es la misma. Y entonces pensé, y ellos, bueno, ponen algunas causas, pero la que le dan más importancia es que en aquellos años las mujeres militábamos mucho menos en los partidos políticos. Y por tanto la represión directa fue menor. Se enfocó más en ¿no? los hombres, tal vez. Claro, o sea, yo cuando estuve en el estadio, si éramos 30 mujeres, había 300 hombres, ¿no? Ya. Entonces... ¿Estuve en el Estadio Nacional? No, en Concepción. En Concepción. Sí, la gente siempre me pregunta, porque cuando uno habla del estadio, sí. claro, todas las películas que han salido son del Estadio Nacional, y en todas las ciudades casi hubo un estadio, pero bueno. Entonces, claro, yo cuando me lo contaban, veía, porque a veces les entrevistaron en caso, claro, que las mujeres de todos estos compañeros entrevistados, fueran madres, fueran esposas, fueran hijas, pues habían sufrido mucho con la detención de él. A veces desapareció unos días, a veces no lo... Por ejemplo, el recorrido más habitual, no todos, pero el más habitual era comisaría, Egaña 60, que era lo terrible, o sea, donde habían los interrogatorios, y Chinchín, ¿no? Cuando les hacían juicio, terminaban en Chinchín. Entonces, cuando iban a Chinchín, las mujeres a veces me decían... Cristina, disculpa, ¿tu comisaría te refieres a la comisaría de Ancud? De Ancud, claro. Sí. La primera detención normalmente era comisaría de Ancud, aquí, algunos los interrogaban aquí, que hay algunos torturados aquí. Si no, pues ya se los llevaban a Egaña 60, según quien fuera, y de ahí, si le hacían juicio, se iban a la cárcel, a Chinchín. Y entonces, claro, las mujeres podían ir, bueno, después ya tenían visita, pero como me explicaban en ese momento lo difícil que era, ¿no? Llegar a Puerto Montt. Primero que no tenían plata, porque ya se habían quedado sin el sueldo del marido, ¿no? Y entonces era sacar adelante a 2, 3, 4 criaturas, ¿no? Y entonces a veces llegaban, los guardias decían, no, hoy no van a tener visita, ¿no? Cuando habían juntado plata para llegar con la criatura, bueno, era un drama, ¿no? Y entonces me pareció importante mostrar esa otra parte, ¿no? Lo que había vivido la familia cuando él lo detenían. Y por eso que, bueno, yo les dije a todos, si hay alguna compañera de la familia que quiera participar, y participaron 8 personas, donde hay un hombre que era hijo de la única mujer entrevistada, y los demás son hermanas, hijas o cónyuges. Yeah. Las madres estaban ya fallecidas, ¿no? Sí. ¿Ese testimonio dónde está? ¿En el video? Está en el video. Lo que pasa es que ahora lo estamos, bueno, cambiando una música, están corrigiendo algunas cosas, y todo va a quedar colgado, tanto el libro como el video, en la página web de la Fundación. La Fundación tiene una página web con la escuela, y ahí va a quedar todo de libre acceso.
Cristina, yo estaba mirando acá el equipo de trabajo y lo voy a mencionar porque si no te van a retar a ti. ¿Por qué? Porque no salieron, no tenemos un problema. El equipo de trabajo en este libro es el equipo de trabajo que... es la comisión que se formó para hacer esto en Chile. Está Carmen Barría, Janet Cárdenas, que la mencionaste, Olga Cárdenas, Cristina Carrasco, que eres tú, Mario Contreras, que lo mencionaste, y Maribel Lacabe. Ahora, este libro es una primera parte, por lo tanto se supone que tiene que tener una segunda parte. A lo mejor, ¿qué nos puedes comentar de eso, Cristina? No, fue lo que dije antes, que Mario y Maribel se hicieron cargo de Castro. Ya. Y Olga con Janet y Carmen se hicieron cargo de Quinchao, del archipiélago, ¿no? Por diversas razones, y después vino la pandemia, lo de Castro está bastante atrasado, y Quinchao estamos viendo, porque ellas han ido averiguando y la mayoría de los detenidos que hubo en el archipiélago están fallecidos. Yeah. Entonces quedan las familias, ¿no? Y ahí a veces es más difícil localizar porque son muchas islas pequeñas y entonces estábamos pensando que ahí en vez de hacer otro libro, hacer solo un vídeo con las familias, ¿no? Pero bueno, por distintas razones, pues esos dos trabajos se han atrasado y como el de Ancud, yo estoy jubilada, pues esa gente no está jubilada. Bueno, Maribel no está jubilada, pero yo tenía más tiempo y entonces el 2019 me dediqué prácticamente al libro y al vídeo, ¿no? Y porque claro, cada entrevista era 5 visitas a la casa, ¿no? Claro. Pero bueno, bien, porque los conocí, porque no me quejo de nada, al revés, ¿no? O sea, afortunadamente tenía tiempo y por tanto podía hacerlo, ¿no? Y bueno, para mí fue un poco duro, pero para ellos mucho más, porque es recordar todo, ¿no? Vivirlo. Entonces hubo 1 o 2 personas que al final no pudieron hablar y hubo 5 o 6 compañeros que no quisieron, ¿no? Y esto, vaya, absolutamente respetable, quiero decir que esto no, cada uno está en el momento que está, ¿no? Y por tanto era difícil. Yo creo que voy a volver a recordar y además recalcar lo interesante que es tener este tipo de evidencia, porque el tema de la dictadura en este país fue tan atroz, que fue una de las dictaduras más atroces de Latinoamérica, y que no se tengan los testimonios de las personas que fueron torturadas porque no quieren hablar, te da aún más argumentos para entender lo feroz que fue, digamos. Ya para cualquier ser humano, digamos, es atroz. Y dejarlo en el olvido, ahí sí que sería nefasto. Claro. Eso en el vídeo lo ponemos. Bueno, ahí también, no sé si es el prólogo, ¿no? Es decir, lo que queremos es recuperar la historia, porque hay una frase, bueno, de algún historiador que dice, la historia cuenta, es decir, hay que recuperarla para entender el presente, si no, no se entiende, y a partir de ahí poder pensar en el futuro, ¿no? Claro, porque si no conoces la historia, es que realmente yo creo que la historia de Chile, como, bueno, ahora no sé, pero cuando yo estudié aquí, la historia de Chile, le enseñaban tan mal, que, a ver, ¿qué sabíamos de los pueblos originarios? Lo que le pasó a Galvarino, lo que le pasó a Caupolicán, ¿no? Pero, ¿qué sabíamos, no sé, del 21 de mayo, ¿no? Y te hacían repetir las últimas frases de Arturo Prat, y no sabía ni por qué había sido esa batalla, ni qué estaba pasando, no sabíamos nada. Y entonces, claro, cualquier historia, cómo se hizo la conquista, cómo se hizo la colonia, cualquier historia nos permite entender el presente, ¿no? Y entonces yo creo que una historia bien hecha, por supuesto, sí, claro. no las historias que nos han contado, ¿no? Que además normalmente las historias tienen la mirada de los conquistadores, ¿no? Y entonces recuperar una historia desde los perdedores, por decir de alguna manera, es muy difícil, ¿no? Así es. La historia la escriben los ganadores, los vencedores, ¿no?
Y bueno, y esta es la historia del libro. Interesantísimo, porque para nosotros es importante que la gente conozca y sepa que hay estos testimonios escritos, aunque la lectura esté como en baja, entre comillas, pero hay mucha gente que lee, le gusta leer aún, y se siente más a gusto tomar un libro que verlo en un computador o en otro tipo de aparato electrónico. Sí. Y es vital tener este tipo de libros en casa como respaldo, digamos. Y lo otro que te quería mencionar es que nosotros estamos como país en un momento bastante importante, bastante histórico para las generaciones nuestras, que si no tenemos el recuerdo, no tenemos la historia pasada, podríamos, no sé, en el futuro repetir la misma historia. Sí. Esto yo creo que es el grave peligro que tenemos ahora. Claro. Estamos en una encrucijada, ¿no? Y yo creo que en parte, por no conocer la historia, sí, hay mucha gente que sin darse cuenta va a permitir que se pueda reproducir. Espero que no, ¿no? Pero esto puede pasar, ¿no? Así es. Y es un peligro enorme, ¿no? Enorme para lo que significa, aparte de las personas, pero lo que significa para la democracia, para la libertad, para los derechos que se han conseguido, para todos, ¿no? Es un retroceso. Es un retroceso brutal. Así, ¿no? Es. Y es lo que, yo no soy sociólogo, es lo que no logro entender de repente, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho el tema de la política, pero me ha descolocado las acciones que he visto últimamente, del pueblo, por decirlo así, porque si yo y tú también y Jorge hemos sido testigos de una votación donde se aprueba o rechaza una nueva constitución y que ese porcentaje es tan alto que tú dices vamos por buen camino, o sea, el país va en pos de hacer un cambio fundamental en tu carta de navegación. Y eso no se traduce en una elección presidencial o una elección parlamentaria. Ahí donde yo quedo, algo pasa. Algo pasa, digamos, o no estoy entendiendo el proceso social que está viviendo el país, o no se ha dado a conocer la historia que en términos de línea es hace muy poco tiempo, sí, lo que ocurrió en nuestro país. Sí. Yo ahí creo que, a ver, hay una gran parte de la población que creo que solo ve la televisión y escucha la radio, ¿no? Yo creo que aquí, por lo que veo en mis vecinos, vecinas, por la mañana se escucha la radio, sobre todo los que están en casa, porque los otros salen con las vacas, con los animales, en la huerta, pero mientras están en casa escuchan la radio y en la tarde pues ven la tele, ¿no? No tienen otra comunicación, otro medio de comunicación, ¿no? Claro, los medios de comunicación en manos de quién están. Claro. Y por tanto, a partir de aquí, ya hay una influencia. Y entonces yo creo que, bueno, y lo que dice continuamente la gente, no, es que es importante la seguridad, ¿no? Esto es lo que se ha machacado, ¿no? La importancia de la seguridad. Entonces te dicen, y la no violencia. Fíjate lo que pasó en Santiago. Y claro, había manifestaciones en Santiago enormes de gente que duraban 3 horas, que eran pacíficas, y al final había quema de contenedores, lo único que te mostraba en la televisión durante media hora era eso, ¿no? Y entonces, claro, te decían, pero es que mira la violencia. Entonces tú le dices, pero a ver, ¿no es mayor violencia dejar a 420 personas con daños oculares, algunos de ellos ciegos del todo? ¿No es mayor violencia tirar a 2 personas del puente al río Mapocho? Bueno, pero es que era la respuesta. ¿Pero tú crees que esa es una respuesta adecuada, no? Bueno, pero esto cuesta mucho entenderlo. El otro día, hablando aquí con una señora, me dice, no, Cristina, pero es que fíjate la violencia. El otro día iba una señora tomando un helado por mi población y alguien le dijo, vieja tal por cual, ponte la mascarilla. Dice, eso no podemos aceptar, esa violencia. Y digo, a ver,
Eso no nos gusta a nadie, ¿no? Que sea una persona se la trate de esa manera. Claro. Pero eso vamos a ver cómo lo resolvemos de otra manera. Pero eso no puede hacerte a ti, ¿no? Votar por esta seguridad, ¿no? Claro, claro. Es que, entonces yo creo que aquí, y creo que no es casualidad, la falta de educación política y social que hay en la población. Absolutamente de acuerdo. No es casualidad, ¿no? Porque un pueblo no educado puedes influenciarlo mucho. Absolutamente. Y por tanto yo creo que eso es lo que pasa en Chile y seguramente en muchísimos países, ¿no? Así es. Porque si no, no se entiende lo que está pasando en casi todo el mundo, pero por ejemplo aquí en los países cercanos, ¿no? Jorge. Cristina, Boris hacía mención de la elección del pueblo de Chile respecto a querer una nueva constitución. ¿Sientes tú que el trabajo que se está desarrollando por escribir una nueva constitución pudiese ser también la construcción de un nuevo camino para Chile? Yo espero que sí. O sea, yo creo que es una oportunidad que no habíamos tenido nunca, que la mayoría de los países no la ha tenido y por tanto yo espero que sepamos aprovecharla bien. Y creo que el trabajo que se está haciendo es muy bueno. Yeah. Yo he participado en algunas cosas, ahora tengo una audiencia pendiente, ¿no? Sobre el tema de los cuidados y el trabajo no remunerado en el hogar. Y creo que lo están trabajando muchísimo y bien, ¿no? Las consultas a la gente, todo. Y creo que puede salir una buena constitución. Y esto me parece fantástico y me parece que es, como dije, primera vez que hay esta forma de elaborar una constitución, o sea, que sea realmente elegida por toda la ciudadanía, las 155 personas que hay ahí, y que después la votemos, ¿no? Creo que es la única constitución que se ha hecho de esta manera, ¿no? Entonces, yo tengo toda la esperanza de que pase lo que pase con las elecciones, que podamos seguir con esta elaboración y que saquemos una buena constitución, ¿no? Porque esto sí que puede ser un elemento importante para los próximos, ojalá, 30, 50 años, ¿no? Exactamente. Exactamente, porque no lo voy a traducir a tranquilidad, porque estos procesos igual tienen movimientos, ¿no? Claro, claro. Porque hay unos ciudadanos que se van a oponer, de hecho ya demostraron quiénes son los que se van a oponer, ¿ya? Que son la minoría, pero hay que respetarlos también. Sí, sí, sí. Pero es bellísimo ver construir una sociedad más justa. ¿Ya? Yo también, y escuchar, por ejemplo, a Elisa Loncón o a Baza, a Jaime Baza, bueno, no sé, escuchar cuando se les pregunta y cuando explican y cuando conversan, a mí me parece, o los 5 minutos que tuvieron, bueno, yo no escuché a todos, pero a muchos, ¿no? Los 5 minutos que tuvieron cuando ya empezaron con los fundamentos, ¿no? A explicarlo, a mí me parece que realmente, bueno, las amigas que estamos en red, ¿no? Que son la mayoría, no todas de Santiago, pero red apoyando a las constituyentes, ¿no? Y bueno, me parece que es un trabajo fantástico, sobre todo que hacen las compañeras de Santiago, ¿no? Hay asociaciones de juristas feministas y bueno, y así yo creo que todos los temas, hay mucha gente de apoyo fuera, ¿no? O sea que es un trabajo no de las 155 personas, sino de mucha gente. Y entonces creo que esto realmente representa a una parte importante de la población, ¿no? Así es. Y entonces, pues, me parece un trabajo importantísimo, que este sí que hay que defenderlo por todas partes. Así es. Bueno, estimada Cristina, Te interrumpo un poquitito porque sí, dentro del dime. libro igual me parece muy interesante, lo han colocado en 3 fotos, que es el mural que está en el Gimnasio de las Américas. Sí. ¿Quién lo pintó? Y yo anoté los nombres de quienes están en sus retratos en ese gimnasio y que lamentablemente se fueron muy jóvenes. Yo los voy a mencionar. Sí, bueno, están asesinados. Mario Cárcamo, de 26 años, Sofanor Saldivia, de 23 años, Carlos Mascareña, de 21 años, y Francisco Avendaño, de 20 años, muy jóvenes. Francisco Avendaño, hay una de las entrevistadas en el vídeo
que habla de Pancho, que es él, que era muy amigo, creo que de uno de sus hermanos. Entonces dice, pasaba siempre en casa. Ya. Dice, cuando lo fusilaron, a mi mamá, dice, fue como si le hubieran fusilado a un hijo. Porque de esos tres, creo que hay tres fusilados y uno desaparecido. Que desapareció, este chico era ancuditano, pero estaba en Temuco. Porque hay varios, como tenían entre 20 y 24 años, hay varios de los entrevistados nuestros también que los pillaron fuera porque estaban estudiando fuera. Claro. Pero entonces después volvieron y bueno. Pero estos 4 eran ancuditanos asesinados, ¿no? O desaparecidos. Una triste historia. Y es durísimo porque además estuvieron muy torturados, ¿no? Bueno, quiero agradecer en nombre del programa tu presencia, Cristina. Agradecemos tu tiempo. Es importante para nosotros dar a conocer estas vivencias, estas historias, para que no se vuelvan a repetir en nuestro país y además para que tengan argumentos y piensen en el futuro de nuestro país también. Chile es importante para todos. Así que, estimados televidentes, nuestro programa de Mediodía a Medianoche llega a su fin. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias, bueno, ya no está, ya, pero gracias por la invitación. Gracias a ti, Cristina.